Bien, ¿qué sucede entonces con el lenguaje de consulta estructurado? El lenguaje de consulta estructurado básicamente es un estándar, ¿sí? A través del cual nosotros lo que pretendemos es consultar una base de datos relacional, ¿sí? De una forma que sea entendible por cualquier sistema de gestión de base de datos, obteniendo la respuesta en forma tabular, ¿sí? Como si fuese una relación, una tabla, columnas y filas. ¿Cuál es el punto? ¿Qué es un sistema de gestión de base de datos? El sistema de gestión de base de datos es un programa informático, un software, que es responsable de gestionar la definición de las tablas, las entidades, las claves primarias, las claves foráneas, y encargarse por ustedes de manejar cómo almacenarlo en disco, cómo recuperarlo en disco, cómo responderles a una consulta a ustedes, cómo van a hacer la consulta a ustedes utilizando este lenguaje de consulta estándar, conocido por su acrónimo en inglés SQL. Entonces, por ejemplo, ustedes le van a enviar una consulta SQL al programa, el programa se encargará de alguna forma de acceder al disco, saber cómo está organizado, cómo está indexado, etcétera. Eso ustedes no tienen por qué saberlo. Y una vez que tiene el resultado, le devuelve. Por ende, fíjense que es una estructura cliente-servidor simple, es decir, ustedes piden, el servidor contesta. Lo que hay por detrás no les interesa, que esa es la idea del SQL. ¿Qué es lo que maneja el sistema de gestión de base de datos? El modelo relacional. Ahora bien, ¿qué tienen que saber ustedes para poder consultar la base de datos? ¿Cuáles son las relaciones? ¿Cuáles son las entidades? Y cómo cruzar los datos. ¿Sí? A partir de eso ustedes escriben la instrucción en SQL. Entonces, ¿qué particularidad tiene el SQL? ¿Cuáles son sus características? Primero, como mencionamos hace un momento, es estándar. ¿Qué significa? No es algo que algún fabricante de base de datos pueda omitir, porque si no, simplemente la persona que le quisiera comprar el producto no se lo compraría. El hecho de estandarizar simplifica la forma de utilizar un producto. La independencia del proveedor implica que el estándar es ajeno a si la base de datos la hace o la fabrica Oracle, si la fabrica IBM o si la fabrica cualquier otra empresa. Todos cumplen con el mismo estándar. De esta forma, si ustedes van a una base de datos de Oracle o una de IBM y escriben la misma consulta para la misma base de datos, tienen que tener un resultado similar. Fundamento relacional, porque se supone que el lenguaje de consulta estructurado surge o emerge basado en el modelo relacional. Entonces, vamos a hablar de entidades, emparejamiento entre entidades, el emparejamiento va a ocurrir entre claves primarias y claves foráneas, etc. La arquitectura transparente se refiere a que ustedes no tienen por qué conocer cómo el sistema de gestión de base de datos organiza puertas adentro su detalle físico, cómo lo escribe en disco, cómo lo recupera, cómo lo almacena, cómo lo ordena, etc. De eso se encarga el programa. Ustedes simplemente piden y el programa responde. A eso refiere también la abstracción del almacenamiento físico. Es decir, ustedes dicen, por ejemplo, devuélvame los datos de mi cliente. Muy poco les importa si los datos de los clientes están almacenados en un disco duro, en la nube o donde estuviese. ¿Ustedes qué quieren? Que le devuelvan los datos de sus clientes. Bueno, a eso se refiere con la abstracción del almacenamiento físico. No les interesa dónde está almacenado, es el DBMS o el sistema de gestión de base de datos el que se encarga de obtenerlo y devolvérselo. Por eso también este pregunta y respuesta refiere a la arquitectura cliente-servidor. Yo usuario pregunto, cliente, el sistema de gestión de base de datos servidor me responde. Y lo veo de esa forma, independientemente que sea mucho más complejo. ¿Sí? La portabilidad refiere a que el SQL puede ser utilizado independientemente, no solamente del vendedor, sino de la plataforma. Podemos estar corriendo, por ejemplo, una base de datos en Windows, o una base de datos en un dispositivo móvil, o una base de datos sobre Linux, Unix, Solaris, y el SQL sigue siendo el mismo. Si yo tuviese una base de datos relacional en cualquiera de estas plataformas y tuviese que preguntar, dame los datos de mi cliente, pregunto siempre de la misma forma. Ahora bien, el estándar en realidad se organiza alrededor de tres grandes grupos. El lenguaje de consulta propiamente dicho, que es el que le da el nombre, que permite extraer y recuperar datos. El lenguaje de manipulación de datos que les permite en forma estándar insertar datos en la base de datos, modificarlos y eliminarlos. Y el lenguaje de definición de datos que le permite a ustedes ¿qué cosa? Crear una nueva entidad, definir cuál es la clave primaria, definir cuál es la clave foránea,
cómo se vinculan entre sí las entidades, si van a usar índices o no, independientemente de la cuestión física. Es simplemente decir, mira, tengo una clave alternativa y la quiero indexar al quill, que es de clientes, por esa clave alternativa, independientemente de cómo eso se haga físicamente. Para eso se encarga el sistema de gestión de bases de datos. Ahora bien, el SQL tiene, dentro de las cláusulas básicas, dos que son obligatorias, el select y el from. El from refiere al origen de los datos, cuáles son las entidades que ustedes van a utilizar en la instrucción. Entonces, por ejemplo, si tenemos una tabla clientes, nosotros decimos from clientes. El select refiere a cuáles son los atributos de esas tablas que ustedes están indicando en el from que quieren mostrar en el resultado. Por ejemplo, select apellido, coma, cliente, coma, nombre, from clientes. Ahora bien, ustedes me dirán, ¿qué ocurre si quiero mostrar todos los atributos? O sea, de clientes, no enumerarlos uno por uno. Pueden escribir select asterisco from clientes. Bien, pero ahí no filtraron nada. ¿Qué ocurre si ustedes dicen, profe, yo quiero filtrar por lo menos los que nacieron en el año 1991? Ahí es donde aparece la cláusula where, que es opcional, la utilizan siempre que ustedes tengan que filtrar a nivel de registro. Entonces ahí dicen, select asterisco from clientes where año igual a 1991. Y ahí le va a devolver todas aquellas filas que cumplan con esa restricción. ¿Qué ocurre si yo necesito agrupar? ¿Cómo agrupar? Claro, yo quiero esas personas que nacieron en 1991, pero quiero agruparlas por barrio para contarlas. A la pucha. Entonces, en realidad, lo que yo quiero en la salida no es cada persona individual, sino los barrios y la cantidad de personas por barrio. Y ahí es donde entra en juego el group by. Select from, después vemos que ponemos en el select. Select from clientes, where, año de nacimiento igual 1990, group by barrio. Entonces arriba, ¿qué puedo poner? Barrio, coma, count asterisco, que ya vamos a ver que es una función que cuenta registro. ¿Y qué obtendría la salida? La cantidad de personas que nacieron en 1991, perdón, que residen en cada uno de los barrios que va a salir como resultado. Es muy abstracto verlo. Perfecto. Esto es solamente para que sepan que existe. No le vamos a pedir que escriban ustedes una SQL, pero sepan que por detrás de los reportes que ustedes ven en los sistemas, del Sioux Guaraní, existen bases de datos relacionales y los reportes en realidad son resultados de estas consultas. ¿Sí? ¿Qué ocurre si yo quiero encima restringir a nivel de grupo? Profe, yo no quiero ver solamente las personas que nacieron en 1990 y que los agrupé por barrios, sino solamente ver los barrios que tienen más de 5 personas nacidas en 1990. Ahí es donde entra en juego el Having, por eso se lo denomina como restricción a nivel de grupo. Es decir, una vez que ustedes restringieron a nivel de fila, año igual a 1991, una vez que agruparon por barrio, viene la etapa de restringir a nivel de grupo, es decir, yo contabilizo las personas que hay por barrio y muestro el barrio si, solo si es mayor o igual a 5 personas, por ejemplo. Si no, no lo muestro. Y el order by, otra de las cláusulas opcional, me permite ordenar la salida. Utilice agrupamiento o no utilice agrupamiento. Fíjense que las cláusulas obligatorias en esta transparencia, perdón, me quedé en el tiempo, en esta presentación, están resaltadas en negritas, que son select y from. Son las únicas cláusulas obligatorias. ¿Por qué tenemos las tablas de verdad para el OR, el I y la negación? Porque tanto para el where como el having, ustedes pueden utilizar más de una cláusula. ¿Sí? Por ejemplo, que la persona haya nacido en 1990 y que el saldo de su cuenta sea mayor a 500. Entonces ahí está usando un ilógico. ¿Qué registros se van a mostrar? Aquellos que cumplan con las dos condiciones. Fíjense que para la ilógica solamente es verdadero cuando las dos cláusulas son verdaderas. Y si yo digo que haya nacido en 1990 o el saldo sea mayor a 0, fíjense en cómo cambia. ¿Sí? En este caso, al usar un o, se va a mostrar la salida si las dos son verdaderas o una de las dos son verdaderas. El único caso que no se mostraría es cuando las dos son falsas. Una persona que nació en el 85 y tiene 0 pesos en el saldo. ¿Sí? Pero es importante que sepan las implicancias del I y lo lógico cuando lo aplican en los filtros. Y el otro caso es la negación.
Yo quiero saber las personas que, que no nacieron en 1991. Entonces digo, where no año igual a 1991. Entonces me muestra todos los que nacieron en el 90, 89, 88, 87, 86, etcétera, o 92, 93, 94, 95, etcétera, pero que no haya sido el 91. ¿Está? En este caso, para aplicar las cláusulas de restricción, sean a nivel de filo o de conjunto, tenemos una serie de pruebas o tests, ¿sí? El test de pertenencia a conjunto, fíjense la estructura de una instrucción sencilla que tenemos en este momento en la filmina, dice select asterisco, quiero ver todos los atributos de quién, de la tabla clientes. ¿Qué es C? Lo que se denomina un alias, un sinónimo. En vez de estar escribiendo profesión, clientes.profesión, porque es un atributo de la entidad clientes, uso un alias más chiquitito, más fácil de utilizar cuando tenga que escribir la restricción para evitar equivocarme, básicamente. Entonces digo, select, asterisco, mostrar todos los atributos de quién, de clientes, a quien le voy a llamar como sinónimo C, donde voy a restringir a nivel de filas la profesión de clientes sea una de las que se enuncian en esta lista, contador, economista o licenciado en administración. A esta prueba, IN se la denomina de pertenencia a conjunto porque contrasta el valor de profesión con alguno de estos tres valores. ¿Qué ocurre si el valor de profesión está en esta lista enunciada? Me devuelve verdadero. Entonces, la fila va a ser mostrada. Si no está contemplada en esta lista, me devuelve falso. Por ende, no se va a mostrar. Distinto es el test de pertenencia a rango. Fíjense que en el test de pertenencia a rango digo select asterisco from clientes, donde la edad esté entre, y el entre incluye los dos extremos, el inferior y el superior. Edad entre 17 y 25. Significa que 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25 van a devolver verdadero. Menores a 17 y mayores a 25 van a devolver falso. Luego tenemos el test de existencia-valor. ¿Por qué? Porque el test de existencia-valor les permite a ustedes saber si un atributo dado tiene o no un valor dado. Fíjense, fecha de egreso al secundario. No es nulo, es decir, ¿tiene valor? ¿Y por qué? Y porque podría estar cursando todavía. Me quedé en el tiempo, ya sé. No, digamos que el secundario sería de primero a sexto de la segunda etapa. Y la edad entre 17 a 17. Fíjense en que hay un ilógico. Para que se muestre el registro tiene que ser verdadero la edad, es decir, tener 17 años, y a su vez la fecha de egreso al secundario tener un valor dado, es decir, no ser nula. Luego tenemos otras dos pruebas, que es la de correspondencia con patrón, que es más utilizada para comparar cadena de caracteres, sea apellido like. El signo de pregunta dentro de las comillas siempre indica cualquier carácter simple, mientras que el porcentaje indica cualquier carácter que venga, sea 5, 6, 7 u 8, ya no solo uno. Entonces, por ejemplo, Fernández podría andar acá. Fernández Santillán también daría verdadero, porque Fernández tiene una sola F, cumple con este patrón que es fijo, y no importa lo que siga, puede ser Santillán, Fernández Irastosa, Fernández lo que fuese, ¿sí? Daría verdadero. Y si es Sánchez Fernández, no, si es Sánchez Fernández no cumpliría porque acá contempla un solo carácter, no un conjunto de caracteres antes de el Hernández. Y la prueba de comparación normalmente se utiliza en conjunto con las pruebas lógicas, con los operadores lógicos. Fíjense en que la edad sea mayor o igual a 17 y la profesión igual a contador y el estado civil igual a casado o el estado civil igual a soltero. Mucho cuidado con el uso de los operadores lógicos. Recuerden que el operador lógico O es una suma lógica y el operador lógico I es un producto lógico. Dentro de los símbolos que nosotros podemos utilizar tenemos ahí vamos, menor, menor igual, igual, distinto, mayor y mayor igual.
En este contexto, otro de los factores muy importantes dentro del lenguaje de consulta estructurado es conocer el emparejamiento. ¿Qué es el emparejamiento? Y ahí es donde veo para qué servían las claves primarias y foráneas, para cruzar los datos. Fíjense, en personal yo tengo legajo, pero a su vez tengo por aquí C tipo doc, que es mi clave foránea. ¿Sí? Hay una relación uno a muchos entre tipo de documentos y personal. Un tipo de documentos puede tener varias personas asociadas, mientras que una persona debe tener un tipo de documento. ¿Qué quiero hacer yo? Conocer la descripción de personal, ¿sí? Pero tengo que ver todo aquel personal cuya descripción es DNI. La descripción no está en esta tabla, la descripción está en este campo, esa descripción. Entonces, de alguna forma yo tengo que reunir estas dos tablas para poder filtrar. Entonces, ¿cómo lo reúno? Utilizando el operador inner join, cuya forma general es inner join, entidad A y B, y lo que sigue a continuación de on, entre paréntesis, son cómo voy a emparejar las dos tablas. Fíjense, select from personal as P, uso un alias, inner join, tipos documentos, ¿sí? Uso un alias, as TD, on, ¿cómo lo junto? Y ahí es donde uso la foránea. C tipo doc de P, es igual a td.cTipoDoc, donde es primaria. Lo que hace esto es emparejar cada persona con el valor único que tiene el valor de este cTipoDoc en tipos documentos. Por ende voy a obtener un único registro. ¿Y allí qué va a ocurrir? Que voy a querer filtrar luego de emparejar, where, filtro nivel de fila, td.cDescripción, ¿sí? Like DNI. ¿Y qué es lo que va a salir en P asterisco? Todos los atributos de personal cuya descripción de tipo documento sea DNI. Esa es la utilidad. Fíjense en cómo navego y cruzo los datos a través de las claves primaria y foránea. Adicionalmente tengo funciones de agregación. ¿Se acuerdan cuando hoy mencionamos, cuando uso el group by, la idea sería poder sintetizar el conjunto de filas en el grupo que acabo de definir? Para eso hay 5 funciones básicas. Count asterisco cuenta los registros, mientras que count y una columna cuenta los valores de una columna. ¿Esto es igual? No. Recuerden que ustedes en una columna pueden llegar a tener ausencia de valor. Entonces, si en 5 registros a uno le falta el valor, el count columna va a devolver un 4. Mientras que el count asterisco devuelve 5 porque cuenta registros, no los valores de una columna. Esa es la primera diferencia. Segundo, sum devuelve la suma de las columnas dentro del grupo, min el mínimo de la columna dentro del grupo, max el máximo de los valores dentro del grupo, ABG el promedio aritmético simple. En todos los casos, definido el grupo, devuelven un único registro como resultado de ese grupo. ¿Qué ocurre si utilizo los operadores, las funciones de agregación con y sin group by? Fíjense en este ejemplo. Digo, a las personas cuyo saldo sea mayor a 1000, agruparlas por barrio. Lo que me va a devolver el sum P saldo es todos los saldos de las personas cuyo saldo es mayor a 1000 por cada barrio. Entonces, perdón que se me fue. Entonces aquí voy a tener barrio 1, todas las personas con el saldo. Barrio 2, todas las personas con el saldo. Barrio 3, todas las personas con el saldo. ¿Qué ocurre en esta instrucción SQL que no tiene group by? Tengo las personas cuyo saldo es mayor a 1000 y suma el saldo. ¿Cuántos registros va a dar esta consulta? 1. ¿Cómo 1? Al no estar definido el group by, se entiende que luego de filtrar los registros, existe un solo grupo, entonces suma todos los saldos y devuelve un único registro. En cambio, en esta va a devolver tantos registros como barrio haya y los saldos correspondientes a cada barrio. Ese mismo efecto es lo que ocurre cuando uso count, sum, min, max, ABG con o sin grupo. Si yo establezco el grupo, count, sum, min, max y ABG se van a calcular para cada grupo. Si yo no lo establecí, lo va a hacer sí, pero tomando el resultado del where como un solo grupo y por ende voy a tener un solo registro como resultado. Ahora sí.